Compañeros, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la función de máxima verosimilitud. Esta función de máxima verosimilitud me va a servir para poder adaptar datos a alguna función de probabilidad que yo considere apta para la explicación de mis datos. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando mediante la distribución normal, cuando tenemos una serie de datos o una muestra de una población y queremos saber si proviene de una distribución normal, pues obviamente sabemos que tenemos para echar mano de nuestro teorema del límite central. Y el teorema del límite central básicamente es que si yo tengo una serie muy grande de datos, pero son muestrales, cuando voy haciendo crecer ese número de muestras, la distribución límite es la distribución normal. Esto es en el caso de que yo tenga datos que provienen precisamente de esa distribución. Pero eso también dependerá mucho de la variable aleatoria para la cual yo esté trabajando. Entonces, cuando yo tengo variables aleatorias diferentes a la distribución normal, es conveniente buscar cuál es realmente la distribución de probabilidad de esos datos, no precisamente pensando que fuera la normal. La normal es una, pero realmente hay una infinidad de distribuciones, tanto de tipo continuo como de tipo discreto. Entonces vamos a ver cuál sería la parte del estimador, que se llama estimador de máxima verosimilitud, para poder explicar los datos de una distribución particular. En este caso va a ser diferente a la normal. Vamos a trabajar con una distribución de Poisson. Entonces, para que nos vayamos metiendo en contexto, la función de máxima verosimilitud es la maximización de el logaritmo. Yo le pongo logaritmo natural, pudiera ser cualquier otro logaritmo. Del logaritmo de la función de la variable aleatoria x bajo un parámetro θ desconocido. Es decir, lo que yo voy a hacer es dejar todos mis datos en función de este parámetro θ y con esa función, pues nosotros lo que vamos a hacer al hacer el proceso de maximización es encontrar cuál es el estimador que mejor me explica los datos en términos de una distribución particular. Y como ejemplo para esta sesión, vamos a trabajar con la distribución de Poisson. ¿Ok? Perdón, aquí vamos a hacer una corrección a la fórmula. No es esto. Aquí es L igual a la productoria desde igual a 1 hasta n de todos los xy en términos del parámetro desconocido θ. ¿Vale? Y sobre esto vamos a buscar el máximo. Entonces, recordando, la distribución de Poisson es una función del parámetro lambda, ¿sí? Y este parámetro es la fórmula de que me da la distribución de Poisson es igual a Euler a la menos lambda por lambda elevada a la n sobre lambda por lambda aquí lambda a la x, perdón, sobre x factorial. Esta función me va a permitir calcular cuál es la probabilidad de conteos que ocurren en un intervalo de espacio o de tiempo.
Entonces, para que yo encuentre cuál es el parámetro de una serie de datos muestrales, porque esta fórmula solamente considera que los datos son de toda una población, y eso sabemos que no es cierto, que muchas veces vamos a tener únicamente, si bien podemos tener alguna población de datos, una población muy pequeña, también podemos tener una población muy grande de la cual extraemos ciertos datos, pero que la distribución fundamental puede ser Poisson, binomial o cualquier otra distribución de probabilidad. Entonces, considerando esta expresión, vamos a aplicarle la productoria, es decir, L es igual a la productoria desde, bueno, para que lo entendamos. ¿Qué sería la productoria de los datos? Pues la productoria de los datos sería, por ejemplo, Euler a la menos lambda por lambda a la x1 sobre x1 factorial por Euler a la menos lambda por lambda a la x2 sobre x2 factorial por, así sucesivamente, Euler a la menos lambda por lambda a la xi sobre xi factorial. ¿Ok? Esto es lo que representa una productoria. Es algo similar a la sumatoria, pero con productos. Entonces, si yo quisiera condensar toda esta información, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder expresar en términos de una productoria? Pues bueno, la productoria desde i igual a 1 hasta n va a ser igual. ¿Qué pasa con estos Eulers cuando yo empiezo a hacer la suma o la multiplicación de cada uno de ellos? Si yo multiplico por este, por este y así sucesivamente con todos. Por leyes de los exponentes, ustedes saben que los exponentes de aquí tendrían que sumarse. Entonces aquí tendríamos Euler a la menos sumatoria del lambda. ¿Ok? Eso lo vamos a simplificar ahorita un poquito más. Luego tendríamos lambda a la x1 por lambda a la x2 por lambda a la x3 y así sucesivamente. Y esto también me estaría representando una sumatoria, que sería la sumatoria de x, pero como puedo tener un número determinado, pues va a ser a la xy. Y esto de aquí sería el producto, porque obviamente esto sería multiplicar por este, y así sucesivamente, el producto desde i igual a 1 hasta n de xy factorial. ¿Ok? Esto sería mi función para L. L pero de lambda. ¿Ok? Vamos a mover esto un poquito para acá. Ahora, fíjense bien, vamos a simplificar un poquito más esto. L de lambda es igual al producto desde i igual a 1 hasta n de la suma de Euler a la lambda. Pero si yo sumo un número determinado de veces una constante, pues es como si lo multiplicara por n veces. Entonces aquí tendríamos Euler a la menos n lambda multiplicado por lambda elevado a la suma desde i igual a 1 hasta n de xy sobre el producto desde i igual a 1 hasta n de los factoriales. ¿Ok? Una vez teniendo ya esto que sería mi función de verosimilitud, tengo que hacer el proceso de optimización matemática. Y el proceso de optimización matemática es mediante una derivación. Pero antes de poder hacer una derivación, pues esta parte se me va a complicar bastante. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el logaritmo natural, ¿sí? O cualquier logaritmo, ¿eh? Pero puede ser logaritmo natural para poder eliminar al Euler. Entonces el logaritmo de Euler sería igual. De entrada, esta parte de aquí, compañeros, esto todo ya sintetizado, con estas cenas y todo, la puedo expresar ya no como una división, sino por leyes de los logaritmos, esto se puede expresar como una recta, perdón, como
como una división, una resta, perdón. Recordando, logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B. Por lo tanto, esto puedo decir logaritmo de Euler a la menos n lambda por lambda elevado a la suma desde i igual a 1 hasta n de xi, que sería el numerador de la fracción, menos el logaritmo natural del producto desde i igual a 1 hasta n de xi factorial. Ya que tengo esta parte, vamos a aplicar las leyes de los logaritmos a estos dos términos y a este término de acá. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de a por b, voy a tener por leyes de logaritmos, logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces hacemos logaritmo de L de lambda igual al logaritmo del exponencial elevado a la menos n lambda más logaritmo natural del lambda elevado a la i igual a 1 hasta n de xi menos. Ahora el logaritmo que le voy a aplicar a este es que es un producto, ¿sí? Pero recuerden que si es una serie de productos, pues realmente lo que tengo es una sumatoria de logaritmos. Entonces esto lo puedo expresar como la suma desde igual a 1 hasta n del logaritmo natural de todos los xi factoriales. Una vez que ya tengo esto, pues el logaritmo natural puede cancelarse con el exponencial porque pues la base del logaritmo es el Euler. Entonces vamos simplificando y tendremos logaritmo de lambda, logaritmo natural de la función de verosimilitud para lambda. Tendríamos menos n lambda más. Ahora, esta es una potencia. Y recordando también por leyes de logaritmos, logaritmo natural de a la b es igual a b por logaritmo natural de a. Por lo tanto, aquí yo puedo decir suma desde i igual a 1 hasta n de xi, que sería el factor, multiplicando el logaritmo natural del lambda, menos la suma desde i igual a 1 hasta n del logaritmo natural de xi sobre lambda. Y esta parte ya quedaría mucho más simple para poder ejecutar el proceso de derivación. Y ustedes dirán, ¿y ahora contra quién vamos a derivar? Pues los cambios ocurren respecto del parámetro, compañeros. Entonces vamos a hacer una derivación con respecto del lambda. Entonces ahorita vamos a guardar esta hojita. Aquí. Para poder continuar con nuestro análisis. Entonces ya una vez que queda guardado esto, vamos a generar un libro nuevo, bueno, una nueva hojita, para poder continuar. Ahora sí viene la parte del proceso de derivación. Entonces, tomando la ecuación
Vamos a hacer una derivada y vamos a derivar contra lambda. ¿A quién vamos a derivar? Al logaritmo natural de la verosimilitud. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar nuestra derivada a cada uno de los términos. Muy bien. Entonces, al aplicar nuestra derivación, tendríamos lo siguiente. La derivada de este término, pues sacamos el menos n y derivamos lambda con respecto a lambda. Entonces, lo voy a hacer paso por paso. Ahora, más la derivada de este. Este aquí me faltó, pero aquí es un xy que está multiplicando el logaritmo natural. Pero mi función realmente es esta, entonces esta se está comportando como constante, por lo tanto sale de la derivada. Entonces tendríamos suma desde igual a 1 hasta n de xy por la derivada con respecto a lambda del logaritmo natural de lambda. La ejecución de la derivada se está realizando con respecto a lambda, ¿sale? Y como podemos observar, este término de aquí no contiene ninguna lambda. Recordando que cualquier término en derivación que no contiene a la variable se considera una constante, pues este término todo completito es una constante, lo vamos a hacer cero. Por lo tanto, ya mi derivada queda hasta aquí. Esta derivada de lambda con respecto a lambda, pues es un 1. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuánto es la derivada de acá. Entonces tendríamos la derivada con respecto a lambda del logaritmo natural de L de lambda es igual a menos n más la suma desde igual a 1 hasta n de xy multiplicando a la derivada del logaritmo de lambda. Y si ustedes recuerdan, la derivada del logaritmo de x del logaritmo de b es igual a 1 sobre b por la derivada con respecto a x de b, recordando que v sea una función de x, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros hacemos esto, pues tendríamos 1 sobre lambda por la derivada con respecto a lambda de lambda. Y esta también es un 1. Por lo tanto, el término ya resultante para nuestra derivación es logaritmo de L de lambda es igual a menos n. Ahora, este sumatorio multiplica el 1 y nos quedaría de la siguiente manera. Suma desde igual a 1 hasta n de xy sobre lambda. Sí, sobre lambda. ¿Por qué? Por 1, porque esto se hizo un 1. Entonces esta expresión es la resultante. Pero como lo que yo necesito son los puntos críticos de esta función, porque voy a hacer maximización, entonces esto lo tendremos que igualar con 0. Entonces ya me queda esta ecuación misma que procedemos a despejar. ¿Y a quién voy a despejar? Pues al que me interesa a mí estimar es a este, ¿no? Entonces, como eso es lo que voy a despejar, vamos a borrar aquí. Y hacemos el despeje. ¿Qué tendríamos? Menos n más la suma este igualado con 0. Ahora, este n está negativo, va a pasar del otro lado positivo.
Ahora, este de acá está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces tendríamos lambda n igual a la suma desde igual a 1 hasta n de xy. Y luego ya para dejar el despeje, lambda es igual a la suma desde igual a 1 hasta n en xy dividido en n. ¿Ok? Y este valor de lambda lo vamos a conocer como el estimador, por eso se le va a poner el símbolo de estimación, desde igual a 1 hasta n de xy sobre n. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos deducir de esto? Bueno, pues que el mejor estimador o el estimador de máxima verosimilitud para la distribución de Poisson es el promedio de los datos. Y eso, pues bueno, dirán ustedes, eso como que me suena. Pues sí, efectivamente, eso se explica desde que se enseña la distribución, en donde lambda, pues es el promedio de los datos. Nada más que ahorita estamos asegurando que eso que era para poblaciones también aplica para una muestra, que es lo que nosotros realmente queremos ajustar a una distribución de datos para poder establecer conclusiones adecuadamente. ¿Sí? Sobre todo en la parte de confiabilidad, que es la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque resulta que los fallos ocurren en el tiempo. Por lo tanto, son un proceso de Poisson y por eso es que se van a platicar de las distribuciones que son variantes en el tiempo. Entonces, este es el estimador, así se va a llamar, de máxima verosimilitud para la distribución de Poisson. Y para todas las distribuciones está este procedimiento disponible. Va a haber algunos casos en donde nosotros no vamos a poder hacer la optimización mediante métodos analíticos, es decir, por medio de una derivada, como lo estamos haciendo aquí. Y para esos casos vamos a echar mano de optimización numérica, que es algo que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Hay muchos métodos de optimización numérica, pero uno de los más eficientes son los algoritmos evolutivos. Entonces eso también lo vamos a estar comentando en el desarrollo del curso. Y pues bueno, compañeros, esto es por el momento lo de máxima verosimilitud. En la clase vamos a trabajar ya con otra distribución para que vean qué sucede, como en este caso que es un solo parámetro el que se optimiza, o cuando hay más parámetros. Por ejemplo, cuando la distribución normal, ustedes recordarán que realmente la distribución normal de una variable aleatoria x es función del parámetro mu y del parámetro sigma al cuadrado. Bueno, pues también en estos casos se puede aplicar el método de máxima verosimilitud porque la función sería 1 sobre 2 veces raíz de sigma y esto por Euler a la menos x menos mu elevado al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Esta fórmula es de x2 pi sigma. Perdón, que vamos a borrar. Aquí es 2 pi raíz de sigma. 2 veces pi sigma. Esa es la función de la distribución normal. Esta formulita da la forma característica de campana de Gauss. ¿Sale? Esta es la función de densidad, lo que nosotros tenemos aquí. Y también se pueden estimar sus parámetros. Y para todas las distribuciones hay parámetros. ¿Qué es lo que seguiría después de esto? Pues obviamente, si ya tengo el parámetro que me va a permitir estimar mediante muestras al parámetro de la distribución, pues ahora lo que viene es ajustar la distribución. ¿Y eso con qué se mide? Pues se mide con una prueba de bondad del ajuste. Para esto, dependiendo del tipo de distribución, vamos a utilizar ya sea la distribución chi cuadrada o la distribución de Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok?
Bueno, pues por el momento es todo. Les mando un fuerte abrazo y quedo a sus órdenes. Saludos.